Brutal atentado en Colombia. Coche bomba explotó frente a una escuela primaria. Hay al menos una maestra muerta y decenas de heridos. Mateo. La información con Mateo Lascano. Sí, ya a esta altura hay que hablar de una ola de atentados en Colombia, porque hubo 2 en esta semana y recrudece lo que es la violencia, ¿no? Producto de la guerrilla. Digamos que este atentado ocurrió en la localidad de Timba, esto es cerca de la ciudad de Cali, donde explotó lo que muestra sin pudor y sin límites, ¿no? La acción guerrillera, porque fue en una escuela, otros lo han colocado frente a una estación de policía, pero en la de la escuela hubo que lamentar la muerte de una educadora muy conocida de la zona, digamos, de esta localidad. Y siempre el debate y hasta el repudio hacia el terrorismo, ¿no? Porque se la agarran con víctimas inocentes dentro de un conflicto que es político y que busca revitalizar, digamos, para ellos lo que ha sido la acción de la FARC. Tengamos en cuenta que hay un acuerdo de paz firmado hace algunos años en Colombia donde parecía que había calmado el escenario, pero ¿qué pasa? Las disidencias dentro de las propias organizaciones, es decir, los sectores que no están de acuerdo con que se haya cerrado el acuerdo de paz, porque de alguna forma también hasta le saca la viabilidad política y la posibilidad de mostrarse, continúan haciendo estas acciones terroristas. Entonces, el desafío para el gobierno es cómo controlar, porque vos negociás con las cúpulas, pero en el medio, lo que son las disidencias, son las que terminan cometiendo estos atentados y manteniendo la violencia en el país, que supo estar tenido de la misma durante muchas décadas, ¿no? Hablábamos de Pablo Escobar, pero no es el único caso si uno hace un repaso por el historial de violencia y de muerte en Colombia. Así que 2 atentados en una semana, uno contra una escuela, otro contra una estación de policía, y en el caso de la escuela vemos las imágenes, la destrucción tan triste que sea en un lugar donde está dedicado a la enseñanza y donde hay chicos. Obviamente que la tragedia pudo haber sido más grande si uno considera que había centenares de chicos en el lugar asistiendo a clase, pero bueno, en definitiva murió una educadora y sobre todo vuelve a sembrar el terror y el odio en un país que parecía haberlo dejado atrás cuando firmó el acuerdo de paz. Sí, según las informaciones, hasta el momento, una de las personas que participó de este atentado pertenecería a la estructura Jaime Martínez, liderada por alias Iván Mordisco, y que el vínculo, o mejor dicho, el vehículo que explotó iba con 150 kilos de explosivos aún sin identificar. Sí. Parece que venía conduciendo esta persona, se bajó del auto, salió corriendo y bueno, y instantes después se produjo la violenta explosión. El típico modus operandi del coche bomba, ¿no? Aunque en ese caso sale corriendo, digamos, en otros casos es suicida quien comete el atentado. Pero bueno, en líneas generales, Mauri, hay que marcar esto. Sí. Cómo la violencia, digamos, emerge en América del Sur. Hablamos en otras oportunidades de Ecuador, por ejemplo, como un país también que estaba sufriendo, en ese caso, vinculado a ataques de narcotráfico. Bueno, de México y ahora de Colombia, donde con el acuerdo de paz parecía estar más calma la situación y casualmente coincide con un gobierno como el de Gustavo Petro, que viene desde la izquierda, que, digamos, en la campaña había sido asociado, por lo menos, con parte de la FARC. Entonces también está como este movimiento político en el cual se duda de si estos atentados no tienen una intencionalidad política de mostrar al gobierno como cómplice de, o por lo menos de no desterrar del todo, o no querer desterrar del todo a la acción guerrillera en Colombia, que fue tan fuerte durante algunas décadas y que ahora está, en algunos casos, en las organizaciones compitiendo en política, perdiendo, pero compitiendo dentro de los sistemas democráticos. Lamentablemente no se puede desterrar por todo ni acabar del todo con la violencia en un país que tanto ha sufrido y que en definitiva sigue haciéndolo. No en las grandes ciudades como pasaba antes, sino en pequeñas localidades o pueblitos, pero que deja otro capítulo de violencia y de sangre. ¿Y cómo quedó, por ejemplo, ese colegio, ¿no? Una destrucción Hay total. unas 5 casas que sufrieron la destrucción total. Y otras viviendas que sufrieron daños, por ejemplo, lo que es puertas, ventanas, ¿no? Pero el epicentro que fue en este colegio lo dejó de esta manera, totalmente destrozado, ¿no? Sí, el gobierno prometió identificar a los responsables, está haciendo las investigaciones, eso es lo que ha prometido el presidente Petro, pero bueno, el problema es que esto se propague como ocurre siempre con las acciones terroristas. Claro. Bueno, muy bien.